Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. Estamos de regreso, señores y señores, con las predicciones del UFC Fight Night de Tibura vs Spivak 2, evento que tendrá lugar el 10 de agosto en el UFC Apex de Las Vegas a partir de las 2 p.m. hora mexicana. Que quiero hacer un anuncio, estén muy atentos a cualquier cambio en los horarios porque están habiendo muchísimas cancelaciones. Vaya que ha habido mucho movimiento, pero ahorita vamos a entrar en detalles de absolutamente todo. Y antes de iniciar con las predicciones y antes de iniciar con este intro que va a estar más o menos largo, recuerden que aquí abajo en la descripción y en los comentarios se encuentra en qué momento hablo de cada una de las peleas, por si no quieren escuchar el intro y se quieren saltar directamente al análisis de una pelea en concreto. Así que recuerden que váyanse a los comentarios, ahí se encuentra en qué momento hablo de cada una. Y ahora sí vamos a entrar en detalles y vamos a entrar a esta intro tan larga que vamos a estar grabando porque es una cartelera muy caótica. Han habido 1001 cancelaciones e incluso hay ciertas peleas que todavía hay cierta incertidumbre si van a suceder o si se van a cancelar. Vamos a empezar con la cancelación de la pelea de Danny Barlow versus Uros Medic, y en esta pelea está entrando como reemplazo el debutante Nikolai Beretenikov. Otra cancelación que tuvimos por ahí fue la de Johnny Parsons versus Yusaku Kinoshita. Esa pelea ha sido cancelada. Y también tuvimos la cancelación de la pelea coestelar con Javid Basharat contra Chris Gutiérrez, y vaya que esta cancelación me dolió bastante porque iba a ser una pelea muy entretenida y porque ya tenía el 90% del análisis desarrollado cuando descubrí que habían cancelado la pelea. Algo muy desafortunado, fue justamente antes de finalizar este análisis, así que bueno, cosas que pasan en la UFC, gajes del oficio, pero bueno, dolió bastante. Y de hecho estamos haciendo este video, estamos grabando a las 5 de la mañana de este martes. Justamente estamos haciendo la grabación porque, como les digo, ha sido todo un desastre esta cartelera. No sabemos qué peleas iban a salir, no sabemos cuáles no, hay información mixta, pero bueno, esperemos que los análisis que estamos realizando sean efectivos para este fin de semana. Estamos dando todo el esfuerzo, así que si quieren demostrar todo el apoyo, no olviden de dejar su like porque de verdad estoy bastante cansado, pero bueno, como siempre, entregando todo por el amor a las artes marciales mixtas, a la UFC y por supuesto a la comunidad que estamos construyendo tan increíble de verdaderos fanáticos de la UFC. Así que si tú eres uno de ellos y quieres formar parte de esta gran comunidad, no lo dudes más y suscríbete y sígueme en todas las redes sociales como @vainillaUFC, porque de verdad es algo increíble lo que estamos formando. Y actualmente estamos vamos a empezar a hacer los lives cada vez que acabe un evento de la UFC. Vamos a estar ahí para hablar de lo bueno, lo malo, lo desastroso, lo polémico y lo increíble, así que no se lo pierdan, estén muy atentos ahí de mis redes sociales. Y como les mencionaba previamente, si les gusta mi contenido, les gusta este episodio y quieren dejar todo su apoyo, no olviden de dejar su like, su comentario con toda la buena vibra y con sus predicciones, además de suscribirse para no perderse de las predicciones de la UFC. Pero ahora sí, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a las predicciones del UFC Fight Night de Tibura vs Spivak 2. Iniciamos la cartelera de las preliminares en la división de peso paja femenil con la pelea de Stephanie Luciano versus Talita Alencar, y es la segunda vez que estas brasileñas se van a enfrentar, y esto es debido a que su primer encuentro fue en el Dana White Contender Series, donde por primera vez en la historia un enfrentamiento se fue a un empate. Pequeño dato curioso, así que es momento de ajustar cuentas, y en esta ocasión me voy a ir del lado de Stephanie Luciano como la ganadora. Tiene 17 centímetros más de alcance y en el último round del primer enfrentamiento casi termina finalizando a Talita Alencar. Y es cierto que al inicio de este enfrentamiento era Alencar quien estuvo consiguiendo su mayoría el tiempo de control, pero conforme fue avanzando la pelea fue Luciano quien empezó a crecer y a tener un mejor desempeño, y pienso que ese primer enfrentamiento le puede dar una clara idea de cómo neutralizar desde el primer round a Talita Alencar. Veo muy capaz a Stephanie Luciano, es una peleadora muy agresiva y la percibo más dominante en la pelea de pie que a Talita Alencar en la pelea a ras de lona. Y como siempre, es muy interesante estos enfrentamientos de revancha, pero la verdad me voy a quedar con Stephanie Luciano como la ganadora en la división de peso baja femenil. Avanzamos en la división de peso pluma con la pelea de Joseph Salal versus Jarno Errens, ambos peleadores con el mismo récord, 14 victorias, 5 derrotas y un empate, algo sumamente curioso, y Salal ha finalizado 11 de sus 14 victorias, 4 por nocaut y 7 sumisiones, y Errens finalizó a 8 de sus 14 oponentes, 3 por nocaut y 5 sumisiones, así que como pueden ver son peleadores con récords muy parecidos, pero está claro que Salal ha sido más efectivo
y ese es el principal motivo de por qué me voy a ir con Youssef Zalal como el ganador, ya que en su regreso a la UFC lo hizo de una manera bastante grande al someter fácilmente a Billy Quarantillo, y viendo un poco las derrotas de Jarno Errens, algo que ha prevalecido es que lo han controlado a ras de lona y solo cuenta con un 28% de defensa en los derribos. Entonces pienso que Zalal eventualmente va a conseguir ese derribo y puede trabajar esa sumisión, ya que la mitad de sus victorias han sido justamente por esta vía, o mínimo puede conseguir una victoria por la decisión. Y viendo el área más fuerte de Jarno Errens, que es la pelea de pie, no sale con números tan ventajosos. De hecho salen parejos en cuanto a las estadísticas y tampoco tiene una gran ventaja en el alcance, ya que solo cuenta con 2 centímetros más de alcance. Entonces estoy viendo un perfil más peligroso en Zalal, y por todos esos motivos me voy a quedar con Youssef Zalal como el ganador de la división de peso pluma. Continuamos en la división de peso completo con la pelea de Jonathan Diniz versus Carl Williams, una pelea muy interesante y que en muchos sentidos puede sentirse como un déjà vu por el estilo de peleas encontrados, ya que Carl Williams es alguien que le gusta ganar por el tiempo de control, buscando el derribo y castigando con el ground pound, y Jonathan Diniz con 100% de finalizaciones adora apagarle las luces a sus oponentes a mano limpia, además de que viene invicto. Y lo interesante de esta pelea es que el brasileño ya peleó contra Austin Lane, alguien que tiene un estilo parecido al de Carl Williams, que voy a mencionar que pienso que Williams tiene mucho más talento y es más peligroso que Austin Lane, pero lo que pude observar de ese enfrentamiento del brasileño es que al inicio sí lo llevaron a ras de lona, de hecho lo terminaron controlando por 4 minutos y medio y no logró zafarse de Austin Lane, entonces corre bastante peligro contra Williams, pero algo que bien Diniz es que supo adaptarse. Para el segundo round entró muy atento y neutralizó todos los intentos de derribos de Austin Lane y lo terminó noqueando de una forma muy bestia, y eso es algo muy importante, el saber adaptarse, el saber neutralizar la estrategia de tus oponentes, y quiero pensar que el equipo de Diniz tiene más que claro que deben de venir listos para defender los intentos de derribos, con los cuales Justin Tafa, alguien con la misma cantidad de knockouts que el brasileño, terminó siendo dominado porque Williams fue muy inteligente, supo atacar a las áreas para buscar el derribo, ya que gracias a la complexión de Tafa, quitarle la base en el punto más bajo era la clave para concretar ese derribo, y un terrible error por parte de Tafa fue buscar el pateo cuando claramente no tiene el mejor equilibrio de todos. Pero dejando eso de lado, en el enfrentamiento de Williams sí recibió varios golpes por parte de Tafa y al final no lo noquearon, algo muy impresionante. Así que la pregunta aquí es si Jonathan Diniz podrá defenderse de los derribos al tener una mejor adaptación que Tafa y una complexión más atlética, o si Williams va a dominar a ras de lona y va a llevarse la victoria por decisión. Y si me preguntan qué es lo más probable que pase, hablando en estadísticas, yo pienso que lo más probable o lo más seguro es que Carl Williams va a terminar dominando a ras de lona, pero yo me voy a arriesgar y voy a confiar en la defensa de derribos de Jonathan Diniz, ya que me agradó cómo supo adaptar su juego y neutralizar los intentos de derribos de Austin Lane, y voy a confiar en su poder de knockout, además de que muchos de los golpes pesados de Tafa no entraron debido a que contaba con 13 centímetros menos de alcance y el brasileño sale con 1 centímetro más de alcance en comparación a Williams. Entonces pienso que va a conectar un número mayor de golpes y eso aumenta mucho las probabilidades de knockout, y repito, si se quieren ir a la segura es con Carl Williams, pero yo voy a confiar en el talento del invicto Jonathan Diniz, que aunque es arriesgado pienso que va a salir como el ganador en la división de peso completo. Seguimos en la división de peso gallo femenil con la pelea de Carol Rosa versus Pannie Kianzad, y me voy a ir rápidamente del lado de la brasileña Carol Rosa, quien a pesar de venir de una derrota, fue una derrota más que justificada, donde entró en una guerra con la mexicana Irene Aldana en una de las mejores peleas de la división femenil del año pasado, que de verdad qué gran pelea dieron estas gladiadoras, y pienso que si repite ese pateo bajo que utilizó contra la mexicana va a ser aún más efectivo contra Pannie Kianzad, y no creo que Pannie Kianzad vaya a tener el mismo aguante que tuvo Irene Aldana, además de que Carol Rosa sale con 3 centímetros más de alcance y sale superior en las estadísticas de golpeo, y la última vez que Kianzad ganó fue gracias al tiempo de control, cosa que puede serle muy difícil si Rosa le quita la movilidad con el castigo a las piernas. Y un pequeño dato curioso de Pannie Kianzad es que fue sometida 2 veces de la misma forma por la misma persona, y estoy hablando de Macy Chiasson, la primera vez en la final de The Ultimate Fighter y la segunda vez en su última pelea el 16 de marzo de este año, ambas vía la Mata León, y al parecer algunos peleadores no corrigen sus errores, y a decir verdad eso dice bastante de qué tanta evolución hay de Pannie Kianzad. Y por otro lado, Carol Rosa está demostrando
mostrando un perfil mucho más fuerte, tiene un 68% de defensa a los derribos y creo que va a poder manejar perfectamente cualquier estrategia que Penny Kianzad traiga al octágono, y básicamente por todos esos motivos me voy a quedar con Carlos Rosa como la ganadora de la división de peso gallo femenil. Avanzamos en la división de peso welter con la pelea de Dani Barlow versus Nikolai Beretenikov, debutante de Kazajistán, y me voy a ir del lado del invicto Dani Barlow. Es una pelea curiosa porque tanto puede ser una de las más seguras como una de las más riesgosas, y desarrollando un poco el análisis vamos a ir primero del lado del debutante, quien tiene 9 victorias por nocaut y una sumisión, y de sus derrotas ha sido finalizado una vez por sumisión y otra por nocaut. Tomó la pelea con aproximadamente 16 días de anticipación después de que Uros Medic salió por una lesión de costilla, pero en el fondo no sabemos qué tanto se ha estado preparando este peleador. Su récord de knockouts es uno de esos factores que me preocupan en esta pelea, porque hay muchos debutantes que salen determinados a finalizar rápido, entrar a lo grande a la UFC, lo cual los hace muy peligrosos, y hay otros que simplemente se congelan y no hacen nada. Recordemos que justamente la semana pasada Jordan Busenik, a pesar de que perdió, tuvo un desempeño muy bueno contra Kutateladze, y Beretenikov es un peleador que en su historial ha demostrado ser bastante consistente, y justamente después de una racha larga de victorias peleó en el Dana White Contender Series y terminó perdiendo. Que decir verdad fue contra Michael Morales, este super prospecto de Ecuador, pero aún así es lo que pasa con muchos debutantes que se ven muy dominantes, pero nada más entran a la UFC y se acaba la racha, y justamente está entrando contra este peligro llamado Dani Barlow, que si todavía no han visto su poder de knockout, pregúntale a Josh Quillan si pega despacito. Y el principal motivo de por qué creo que puede ser una pelea segura es porque Barlow tiene 13 centímetros más de alcance y viene con una racha de 4 knockouts consecutivos, pero recordemos la regla de oro de la UFC, y es que todo puede pasar en esta compañía. Es una pelea muy prometedora, esperemos ver una buena finalización, pero en cuanto a mis predicciones, en definitiva me voy a quedar del lado de Dani Barlow como el ganador en la división de peso welter. Y hemos llegado a la pelea estelar de las preliminares en la división de peso gallo, con la pelea de Toshiomi Kazama versus Charalampos Grigorio, y me voy a ir del lado de Charalampos Grigorios porque básicamente Toshiomi Kazama ha tenido uno de los peores inicios dentro de la UFC. Viene de 2 derrotas consecutivas, las 2 por nocaut, y de hecho de 4 derrotas 3 han sido por esta vía, y las 2 derrotas que les menciono dentro de la UFC han sido justamente en el primer round. Y aunque Grigorio también viene de una derrota por decisión ante Chad Angeliger, previo a ello venía con una racha de 4 victorias consecutivas por nocaut, entonces me parece que el panorama es bastante claro. Solo hay que mencionar que Kazama tiene 4 centímetros más de alcance, y en el debut de Charalampos tampoco fue exactamente el mejor desempeño de todos, así que básicamente es una pelea de descarte. Esperemos que Charalampos no nos decepcione esta vez, y con los dedos cruzados nos quedamos con Charalampos Grigorius como el ganador de la división de peso gallo. Iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso mosca con la pelea de Alan Nascimento versus Jafel Finho, un clásico de brasileños, y qué peligro representan estos dos jóvenes prospectos. Creo que tienen un potencial para llegar a ser un peligro dentro de esa división, y pienso que es uno de los enfrentamientos más cerrados que vamos a tener. Hay una probabilidad de finalización y los dos tienen talento en la pelea de pie, pero representan un mayor peligro a ras de lona. Nascimento tiene 14 sumisiones y Finho tiene 10 sumisiones. Y si nos vamos a las estadísticas de golpeo, vemos que quien sale con la ventaja es Alan Nascimento, con 20% más en la efectividad de golpeo y con 4 centímetros más de alcance, pero a ras de lona, donde representan un mayor peligro, no hay una gran diferencia entre los números de estos peleadores, solo que sí hay algo que podría definir toda la pelea, y es que Jafel Finho, de sus 3 derrotas, ha sido sometido 2 veces, entonces esto podría ser una vía para Nascimento de conseguir la victoria, lo cual no quiere decir que va a ser una tarea fácil. Incluso en un descuido, si Finho obtiene el control en algún derribo, puede salirle bastante caro, y justamente por ese motivo esta pelea va a ser muy interesante, pero también creo que esa diferencia en la efectividad de golpeo va a influir bastante en el desarrollo de esta pelea. Entonces, como pueden ver, son mínimos los detalles para definir quién puede ser el ganador de esta pelea. Va a estar muy cerrada y estoy esperando que nos regalen un gran espectáculo, pero por el momento me voy a quedar con Alan Nascimento como el ganador en la división de peso mosca.
Continuamos en la división de peso gallo femenil con la pelea de Yana Santos versus Chelsea Chandler, la experiencia contra la nueva sangre, y en esta ocasión me voy a quedar del lado de la experiencia con Yana Santos. Sale superior en las estadísticas de golpeo, lo cual favorece al tener el mismo alcance que Chelsea Chandler, solo que Chandler sí es 5 centímetros más alta. Veremos qué tanto va a influir para desplazarse y tratar de aprovechar el castigo con el jab, pero al ver el historial de estas peleadoras vemos que les gusta ganar por el tiempo de control, y lo curioso es que las veces que han perdido es justamente porque se enfrentaron a alguien más dominante en este estilo. Así que si vamos a las estadísticas en el grappling salen bastante parejas, solo que Chandler tiene un 7% más en la efectividad de los derribos, pero quien tiene más defensa es Santos con 9% más, y los demás números salen bastante parejas. En general el área donde hay más diferencias en la pelea de pie, ya que Santos es una peleadora que suele tener un alto número de golpes, y como siempre vamos a darle también el peso correspondiente al hecho de que tiene mucha más experiencia que Chandler, y sinceramente aún no puedo olvidar cómo salió literalmente corriendo cuando se enfrentó a Norma Dumont. Fue una escena que nadie va a olvidar, y sí viene de una victoria contra Josiane Nunes, pero literalmente Chandler parecía una gigante al lado de Nunes, y al final la brasileña no pudo hacer absolutamente nada. Pero bueno, temas del pasado. Pienso que la experiencia de Santos va a ser la diferencia más grande en este enfrentamiento, y lo único que me preocupa es que Santos no ha peleado desde el año pasado y viene de 3 derrotas consecutivas, entonces va a regresar con toda esa presión psicológica y vamos a esperar de que no le afecte mucho en su desempeño. Pero bueno, aún así creo que la mejor opción es elegir a Yana Santos como la ganadora en la división de peso gallo femenil. Y hemos llegado a la pelea costelar en la división de peso pluma con la pelea de Damon Jackson versus Chepe Mariscal, y me voy a ir del lado de Chepe Mariscal. No es un secreto, no lo voy a ocultar, creo que Chepe Mariscal representa un gran peligro para Damon Jackson, quien a pesar de ser más experimentado, si nos fijamos en su historial de 6 derrotas, lo han finalizado 5 veces, 4 veces por nocaut y 1 vez por sumisión, y quien tiene la ventaja en el alcance es Jackson con 5 centímetros más, pero la verdad no creo que eso lo vaya a salvar del alto volumen de golpes que tiene Chepe Mariscal, sin mencionar que en su pelea pasada, la cual fue una gran controversia de la cual no vamos a entrar en detalles, demostró que puede aguantar mucho castigo. Morgan Charriere es un peleador muy agresivo, y aún así Chepe estuvo aguantando todo ese daño y al final terminó cerrando de una manera bastante fuerte, y en las estadísticas de golpeo es Mariscal quien sale superior. Entonces posiblemente la mejor vía para que Jackson consiga la victoria sea buscar la pelea a ras de lona, y entonces trabajar para que Chepe Mariscal cometa un descuido y conseguir la sumisión, porque Damon Jackson sí tiene 15 sumisiones en su historial, un número bastante impresionante, pero hay que tener en cuenta que Mariscal jamás ha sido sometido, pero sí le han apagado las luces 3 veces. Ya veremos si Jackson puede ser el primero en someterlo, y me sorprendería mucho ver un knockout por parte de Jackson. Sinceramente no lo veo tan factible, pero bueno, uno nunca sabe. A Pat Sabatini sí lo noqueó en el 2022, pero insisto en que no creo que vaya a pasar eso. Veo un perfil mucho más peligroso en Chepe Mariscal, y por eso lo voy a elegir como el ganador en la división de peso pluma. Y señoras y señores, hemos llegado con la cereza del pastel con la pelea estelar en la división de peso completo, con la pelea de Marcin Tybura versus Sergey Spivak. Un enfrentamiento muy entretenido, es una pelea de osos con mucho poder de knockout, pero voy a ser totalmente honesto, creo que esta pelea se va a ir a ras de lona. Pero antes de entrar en esos detalles vamos a desarrollar un poco el análisis con la información en general. Si nos vamos a las estadísticas hay igualdad de condiciones tanto en la estatura como en el alcance, y si vemos los números en el striking salen muy parejos, apenas hay una diferencia de 1% de efectividad de golpeo para Spivak, pero es Tybura quien sale con 6% de defensa, y salen parejos en golpes recibidos y conectados. Incluso si vemos sus récords son peleadores muy parecidos. Marcin Tybura tiene 9 knockouts y 7 sumisiones, y Spivak tiene 7 knockouts y 6 sumisiones. Pero viendo el estilo de pelea de estas bestias, en donde nos debemos enfocar es justamente la pelea a ras de lona, donde quien sale con el doble de efectividad en los derribos es Sergey Spivak con 64% de efectividad y con un promedio de 4.5 derribos por pelea. Entonces uno podría suponer que la victoria se va a ir para Spivak, el oso polar, pero esta vez me voy a ir del lado del oso grizzly, y me refiero a Marcin Tybura, porque aún con los números en contra en las estadísticas de grappling, Tybura es quien tiene un juego mucho más dominante a ras de lona. Es cierto que una de las mejores herramientas de Spivak es su poder de knockout, su velocidad y su alto volumen de golpes. E incluso hay algo muy importante que no debemos de olvidar, y son las derrotas que han sufrido estos dos peleadores. Tybura con 5 derrotas
derrotas por nocaut de sus 8 veces que ha perdido, y Spivak con 3 derrotas por nocaut de 4 veces que ha perdido. Pero viendo cuidadosamente el historial de Tybura, las veces que ha sido noqueado han ido en descenso, y la última vez que pasó fue a manos del actual campeón Tom Aspinall. Entonces me parece un knockout más que justificado, pero también aguantó todo el castigo de su última pelea ante Taito Ibasa, uno de los noqueadores más peligrosos de la UFC, y lo terminó sometiendo y moliendo golpes con el ground pound, cosa que también hizo con Spivak en su primer enfrentamiento. Y ya han pasado 4 años desde que se enfrentaron la primera vez. Recordemos que Spivak únicamente tenía 2 peleas dentro de la UFC, y por pura lógica es claro que va a haber una evolución en el juego de ambos peleadores. Spivak debe venir con una clara estrategia anti-derribos, o incluso podría tratar de ser quien consiga el derribo primero, pero Tybura tiene un 79% de defensa a los derribos, y algo que pude ver en la última pelea de Spivak contra Cyril Gane es que ya no entra con tanta confianza a los intercambios, y puede que eso le termine afectando su desempeño y no pueda abusar de esta clásica combinación de 3 y 4 golpes, y más bien se quede únicamente tratando de hacer daño con un solo jab para así ganar la pelea. Y en general, al ver las peleas pasadas de Spivak, no logré ver un crecimiento mayor, y a decir verdad es cierto que mejoró, pero siento que no al punto de conseguir esta venganza contra Tybura, quien se ha mantenido con una calidad de pelea bastante decente, e incluso diría que por arriba del promedio de la división de peso completo. Y presento que se va a repetir la historia con estos dos, y por todos esos motivos me voy a quedar del lado del oso grizzly, Marcin Tybura, y no es apodo oficial, pero yo lo voy a llamar así, en la división de peso completo y en la pelea estelar. Y con esto llegamos al final de las predicciones del UFC Fight Night de Tybura vs Spivak, evento que tendrá lugar el 10 de agosto a partir de las 2 p.m. hora mexicana. Estamos de regreso del Apex de Las Vegas, y les repito que estén muy atentos a cualquier cambio en el horario. Esperemos que ya no vayan a haber más cancelaciones y más movimientos en esta cartelera, porque vaya que ha sido una cartelera desastrosa y apenas estamos en martes, así que crucemos los dedos para que pues por lo menos tengamos 10 peleas. Y vaya que estoy agotado por tanto movimiento, y estamos acabando de grabar esto a las 6 de la mañana, pero bueno, como les dije al inicio, gajes del oficio. Y si les gustó el episodio, no olviden de dejar su like, su comentario y suscribirse, además de seguirme en todas las redes sociales como @vainilla_ufc, para formar parte de esta gran comunidad, parte de esta gran familia que estamos formando de verdaderos fanáticos. Y de verdad, muchas gracias a todos los que están formando parte de este humilde proyecto, porque es algo increíble. De verdad que cada día somos más y más. Y no olviden que al final del evento vamos a estar haciendo un en vivo en TikTok para hablar de todo lo sucedido, de lo bueno, de lo malo y de absolutamente todo. Métanse, la verdad se pone bastante bueno, hay mucha conversación, así que no lo duden y pasen a tirar la buena vibra y a pasar un buen rato ahí. Vamos a estar como una hora y media, ya veremos qué tanto tiempo nos quedamos por ahí. Pero bueno, sin nada más que agregar por el momento, su servidor, humildemente Vainilla UFC, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor, y hasta luego. Y ya me voy a dormir.